El medallón brillaba en el fondo del pozo, como un ojo dorado que la observaba desde la oscuridad. Lucía Herrera sintió que sus rodillas se hundían en la tierra húmeda mientras la linterna temblaba en su mano. Había pasado apenas una noche en la hacienda El Retiro, ese lugar olvidado entre los cerros de Guanajuato que según la carta notarial ahora le pertenecía y ya el pasado la estaba devorando viva. Porque ese medallón, manchado de lodo y tiempo, llevaba grabado un nombre que ella conocía mejor que el suyo propio: Eulogio, el nombre de su esposo muerto. Pero retrocedamos 3 días, porque toda historia de fantasmas comienza mucho antes de que los muertos decidan hablar. Lucía tenía 45 años y las manos agrietadas de una vida entera limpiando casas ajenas. Vivía en San Miguel de los Remedios, un pueblo polvoriento donde las calles no tenían nombre y las esperanzas tampoco. 5 hijos dependían de ella desde que Eulogio murió hacía 6 años, en lo que las autoridades llamaron accidente laboral, en una obra de construcción cerca de Celaya. Nunca le devolvieron el cuerpo completo. Nunca le explicaron bien qué había pasado. Solo le entregaron una caja sellada y un cheque que no alcanzó ni para el funeral. Aquel martes de abril, cuando el calor ya empezaba a apretar, Lucía regresaba de limpiar la casa de la maestra Conchita con 20 pesos en el bolsillo y un dolor punzante en la espalda baja. Sus hijos la esperaban en la casa de 2 cuartos que rentaban por 400 pesos al mes. María, de 21 años, que trabajaba de mesera en el Café Central. Diego, de 19, aprendiz de herrero con don Jacinto. Sofía, de 14, todavía en la secundaria. Tomás, de 11, siempre con las rodillas raspadas. Y Carlitos, de 7, el bebé de la familia que todavía se chupaba el dedo cuando tenía miedo. Don Esteban, el cartero, la interceptó en la esquina. Llevaba un sobre manila grande sellado con lacre rojo. «Lucía, esto llegó para ti», dijo con voz extraña, casi temerosa. «Es del notario Villegas, de León. Viene certificado». Lucía lo tomó con desconfianza. Nadie en su familia había tenido nunca nada que ameritara un notario. Rompió el sello en la calle, bajo la sombra raquítica de un mezquite. La carta estaba escrita en papel membretado, con letras elegantes que le costaba descifrar. Por medio de la presente, se le notifica que ha sido designada heredera única y universal de la propiedad conocida como Hacienda El Retiro, ubicada en el municipio de San Felipe, Guanajuato, según disposición testamentaria de don Ignacio del Castillo Romero, fallecido el 12 de marzo del presente año. El resto de las palabras se desdibujaron. Ignacio del Castillo. Ese apellido le provocó un escalofrío que no supo explicar. Lo había escuchado antes. ¿Pero dónde? ¿Cuándo? Llegó a casa casi corriendo. María estaba preparando el almuerzo, una olla de arroz y frijoles refritos que tendrían que rendir para todos. Diego llegó cubierto de hollín, oliendo a carbón y sudor. Los 3 pequeños jugaban canicas en el patio de tierra. «Mamá, ¿qué tienes?», preguntó María al verle la cara descompuesta. Lucía puso la carta sobre la mesa de madera astillada. La leyeron entre todos, pasándola de mano en mano como si fuera un billete falso que había que verificar. Diego fue quien hizo la pregunta que todos pensaban. ¿Quién era ese tal don Ignacio? «No lo sé», admitió Lucía, «pero dice que nos dejó una hacienda». «Las haciendas no existen ya, mamá», dijo María con escepticismo. «Eso es cosa de las películas viejas». Pero Sofía, que era la más curiosa, ya estaba buscando en el celular viejo que compartían entre todos. Sus ojos se abrieron como platos. «Aquí dice que la Hacienda El Retiro fue una de las propiedades más grandes de Guanajuato en el siglo XIX. Producía maíz, trigo y ganado, pero cerró en 1992 después de un incendio que...». Su voz se apagó. ¿Qué? Presionó Diego. «Después de un incendio que mató a 3 personas. Nunca se aclaró si fue accidente o...». Tragó saliva. «O crimen». El silencio cayó sobre la cocina como una manta pesada. Carlitos se aferró al delantal de su madre. «¿Vamos a ir a una casa donde murió gente?». Lucía quiso decir que no, que era una locura, que mejor quedarse en su miseria conocida que aventurarse en misterios ajenos. Pero esa misma tarde, cuando el casero don Abundio apareció exigiendo los 400 pesos que no tenían, cuando María le confesó que el dueño del café le había bajado el sueldo,
Cuando vio a Tomás y Carlitos compartir un pedazo de pan duro porque no había más comida, supo que no tenía opción. Esa noche fue a ver a doña Remedios, la mujer más vieja del pueblo, que había nacido cuando el pueblo todavía tenía otro nombre. La encontró en su patio, dándole de comer a las gallinas bajo la luz amarillenta de un foco pelón. «Doña Reme, ¿usted conoció a alguien de apellido del Castillo?». La anciana dejó caer el puño de maíz que sostenía. Las gallinas se abalanzaron sobre los granos como si fueran oro. Doña Remedios se persignó despacio, sus labios murmurando una oración que Lucía no alcanzó a escuchar. «Ese nombre no se dice en este pueblo, mija». «¿Por qué?». «Porque los del Castillo eran dueños de medio Guanajuato, porque hacían y deshacían a su antojo, porque…». Se detuvo, mirándola con ojos nublados por las cataratas. «¿Por qué preguntas?». Lucía le mostró la carta. Doña Remedios la leyó con manos temblorosas. Cuando terminó, su rostro era pálido como cera. «No vayas a ese lugar, Lucía. Hay sangre enterrada ahí. Hay secretos que no deben salir a la luz. No tengo a dónde más ir. Siempre hay otro lugar. No para mí, no para mis hijos». Doña Remedios cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo parecido a la compasión en su mirada. «Tu esposo, Eulogio era su nombre, ¿verdad?». Lucía sintió un puñal de hielo atravesándole el pecho. «¿Qué tiene que ver Eulogio con esto?». «Su apellido, mija». «¿Cuál era el apellido de tu marido?». «Herrera, igual que el mío ahora». «No», dijo doña Remedios con voz firme. «Su apellido de sangre, el que no usaba». Lucía titubeó. Era cierto. Eulogio nunca hablaba de su familia. Decía que eran gente mala, que él había cambiado su apellido para romper con ellos. Pero una vez, revisando sus papeles viejos, ella había visto su acta de nacimiento original. Eulogio del Castillo Mendoza. «Dios mío», susurró. «Ahora entiendes», dijo doña Remedios. «Esa herencia no es un regalo, es una confesión. Alguien necesita que descubras algo». 2 días después, Lucía y sus 5 hijos subieron al autobús que salía a las 6 de la mañana rumbo a San Felipe. Llevaban 4 maletas con toda su vida dentro. Ropa remendada, 2 ollas, fotografías, los cuadernos de la escuela, el rosario de la abuela, los juguetes rotos de Carlitos. María iba callada con los ojos rojos de tanto llorar la noche anterior. Diego fingía dormir para no tener que hablar. Los niños miraban por la ventana el paisaje árido de cerros pelones y mezquites retorcidos. El viaje duró 6 horas por caminos de terracería que sacudían el autobús como si fuera un juguete en manos de un niño cruel. Bajaron en un cruce donde solo había un letrero oxidado: El Retiro, 4 kilómetros al norte. No había taxis, no había nada, solo el polvo y el sol inmisericorde de mediodía. Caminaron. Tomás cargó a Carlitos cuando el niño ya no podía más. Diego arrastraba las maletas dejando surcos en la tierra. Lucía iba adelante, el sombrero de paja protegiéndola apenas del sol, los labios resecos, el corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. A cada paso pensaba en Eulogio, en su sonrisa torcida, en cómo nunca quiso contarle de su familia, en cómo murió lejos, en circunstancias que nunca cuadraron. La hacienda apareció al doblar una curva, recortada contra las montañas como una herida en el paisaje. Los muros de adobe se desmoronaban. El portón de madera estaba torcido, colgando de un solo gozne. Las ventanas eran cuencas vacías. El techo de tejas rojas se hundía en varios puntos. En el centro del patio crecía un árbol de mezquite viejo y retorcido, sus raíces levantando las piedras del piso. «Madre Santa», murmuró María. Lucía empujó el portón. Crujió como un lamento. Entraron despacio, pisando cascajo y maleza seca. El silencio era absoluto. Ni pájaros, ni insectos, ni viento. Solo ellos y el peso del tiempo. La casa principal tenía una sala grande con muebles fantasmales cubiertos de sábanas grises. Una mesa de madera maciza, carcomida. Sillas con respaldos rotos. Un librero vacío donde las arañas habían tejido ciudades enteras. La cocina tenía una estufa de leña antigua, un fregadero de piedra, alacenas sin puertas. En las 3 habitaciones, las camas de hierro todavía tenían colchones podridos que olían a humedad y a tiempo detenido.
Trabajaron hasta el anochecer. Sacaron los colchones viejos. Barrieron décadas de polvo. Abrieron ventanas que no se habían abierto en 30 años. Diego encontró leña seca en el establo y encendió una fogata en el patio. María cocinó arroz y frijoles en una olla que habían traído. Comieron en silencio, sentados en el suelo, mirando las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo violeta. Esa noche, acomodaron sus pocas mantas en la sala principal, todos juntos, porque ninguno quería estar solo en ese lugar. Lucía se quedó despierta mucho después de que los niños se durmieran. Escuchaba los sonidos de la hacienda, las vigas que crujían, el viento que silbaba por las grietas, algo que arrastraba en el techo, quizá ratas o murciélagos. Y entonces lo oyó, un llanto, suave, lejano, como el gemido de un niño perdido. Se sentó despacio. El llanto venía de afuera, del patio. Tomó la linterna que María había dejado junto a la puerta y salió descalza. El aire nocturno era frío, cortante. La luna llena iluminaba el patio con luz plateada. El árbol proyectaba sombras que parecían dedos retorcidos. El llanto continuaba. Venía de atrás, del establo. Lucía caminó con el corazón desbocado. Sus pies desnudos pisaban tierra fría y piedras afiladas. Rodeó el establo una estructura de madera podrida que se inclinaba peligrosamente. Y ahí, medio oculto por la maleza, vio el pozo. Era antiguo, construido con piedras redondas. Estaba tapado con maderas viejas, algunas rotas, otras apenas sostenidas. El llanto venía de ahí abajo. Lucía se arrodilló en el borde. Apartó algunas tablas con manos temblorosas. El hueco que quedó era oscuro como la boca del infierno. Apuntó la linterna hacia abajo. El pozo tenía quizá unos 10 metros de profundidad. Las paredes estaban cubiertas de musgo y humedad. Abajo había escombros, piedras caídas, trozos de madera. Y entre todo eso, brillando con la luz de la linterna, vio algo que le detuvo el corazón. Una cadena de oro, un medallón. Incluso desde esa distancia, incluso con la vista cansada, Lucía reconoció ese medallón. Se lo había regalado a Eulogio el día de su boda. Era una medalla de San Judas Tadeo, con el nombre grabado en la parte de atrás. Eulogio. Pero eso era imposible. Eulogio había muerto hacía 6 años en Celaya. Su cuerpo estaba enterrado en el Panteón Municipal de San Miguel de los Remedios. Ella había estado en el funeral. Había visto bajar el ataúd. Entonces, ¿qué hacía su medallón en el fondo de este pozo? En esta hacienda abandonada que supuestamente él nunca conoció. Lucía se echó hacia atrás, el pecho agitado, las lágrimas quemándole los ojos, y fue entonces cuando escuchó la voz. «No deberías estar aquí». Se volteó de golpe. La linterna iluminó a un hombre parado a 3 metros de distancia. Era viejo, de unos 70 años, con sombrero vaquero y ropa de trabajo. Sus ojos eran oscuros, hundidos. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «¿Quién es usted?», preguntó Lucía, poniéndose de pie. El hombre se quitó el sombrero con un gesto lento, casi irrespetuoso. «Me llamo Ramón Solís. Trabajé en esta hacienda hace muchos años. Vi tu luz y...» miró hacia el pozo. «Vine a advertirte». «¿Advertirme de qué?». Ramón se acercó un paso. Su voz era grave, cansada. «De que este lugar guarda secretos. Secretos que mataron a mucha gente. Y si sigues escarbando...». Miró el pozo abierto. «Tú serás la próxima». Ramón Solís se quedó ahí parado bajo la luz de la luna, con su sombrero entre las manos y esa cicatriz que le cruzaba la cara como un río seco. Lucía sintió que el miedo y la rabia se mezclaban en su pecho como 2 animales peleando por territorio. Este hombre sabía algo, y ella necesitaba saber qué. «¿Cómo sabe que voy a seguir escarbando?», preguntó Lucía apretando la linterna como si fuera un arma. «¿Cómo sabe siquiera quién soy?». Ramón suspiró. Era un suspiro largo, cansado, de hombre que ha cargado demasiado peso por demasiado tiempo. «Porque tienes los ojos de los del castillo, esa mirada obstinada que no suelta las cosas. Vi esa misma mirada en don Ignacio, y antes de él, en su hermano Eulogio». El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Lucía dio un paso hacia él. «¿Conoció a Eulogio del Castillo?».
Lo conocí, dijo Ramón, y su voz se quebró apenas. Trabajé para él, y lo vi morir. El mundo se inclinó bajo los pies de Lucía. Se aferró al borde del pozo para no caerse. Eso es mentira. Mi esposo murió en Celaya, en una obra, hace 6 años. Tu esposo murió aquí, dijo Ramón con voz firme, en esta hacienda, hace 33 años, el 23 de agosto de 1992, la misma noche del incendio. Lucía negó con la cabeza. Los números no cuadraban. Nada cuadraba. Usted está confundido. Mi Eulogio tenía 38 años cuando murió. Si hubiera muerto en 1992, habría sido un niño, completó Ramón. Tenía 12 años. El silencio que siguió fue tan profundo que Lucía pudo escuchar el latido de su propio corazón. Ramón se acercó más, lo suficiente para que ella pudiera ver las arrugas profundas alrededor de sus ojos, las manos callosas, las botas gastadas por décadas de trabajo. «Déjame contarte lo que pasó esa noche», dijo, «y después tú decides si te quedas o si huyes. Pero antes, vámonos de este pozo. Los muertos escuchan cuando se habla de ellos». Caminaron de regreso a la casa. Lucía miró hacia la sala donde dormían sus hijos, todos amontonados bajo las mantas. Seguían profundamente dormidos. Ramón se sentó en las escaleras del porche. Lucía se sentó a 2 metros de distancia, todavía desconfiada. Los del castillo eran 2 hermanos, comenzó Ramón. Ignacio, el mayor, heredó la hacienda cuando el padre murió. Era un hombre duro, ambicioso. Eulogio era diferente, sensible. Le gustaba leer, dibujar. Ignacio lo despreciaba por eso. Decía que no era digno del apellido. Lucía escuchaba sin respirar. Eulogio se enamoró de una muchacha del pueblo, Esperanza Mendoza, hija de campesinos. Ignacio se opuso. Dijo que un del castillo no se mezclaba con peones. Pero Eulogio no le hizo caso. Se casó con ella en secreto. Tuvieron un hijo. ¿Un hijo?, susurró Lucía. Ramón asintió. Lo llamaron Eulogio también. Eulogio, hijo. Pero Ignacio se enteró. Y una noche, borracho y furioso, prendió fuego al ala este de la hacienda, donde vivían Esperanza y el niño. Eulogio padre trató de salvarlos. Entró corriendo entre las llamas. Nunca salió. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía. Esperanza murió quemada, continuó Ramón. Pero el niño sobrevivió. Yo lo saqué. Lo escondí. Le cambié el apellido. Lo llevé con una familia de San Miguel de los Remedios. Le dije que nunca mencionara su verdadero nombre, que los del castillo lo matarían si descubrían que había sobrevivido. Lucía se llevó las manos a la boca. Ahora todo encajaba. El apellido que Eulogio nunca quiso usar. El pasado del que nunca hablaba. Las pesadillas que lo despertaban gritando. «Ese niño creció», dijo Lucía con voz temblorosa. «Se convirtió en mi esposo». Ramón la miró con ojos brillantes. «Y ahora tú estás aquí, porque Ignacio, el hermano asesino, murió sin hijos, y en su testamento te dejó la hacienda. ¿No te parece extraño? ¿Por qué lo haría? Porque la culpa lo devoró durante 30 años, porque necesitaba que alguien descubriera la verdad, y porque...» Ramón miró hacia el pozo. «Porque hay algo más, algo que ni siquiera yo sé, algo que Ignacio enterró aquí y que solo puede revelarse cuando alguien con sangre del castillo regrese». Lucía se puso de pie. El miedo se había transformado en algo más fuerte, determinación. «Mi esposo, el Eulogio que yo conocí, ¿cómo murió realmente?» Ramón bajó la mirada. «Un día volvió aquí, solo. Nunca supe cómo se enteró de que esta era su verdadera casa. Vino a confrontar a Ignacio. Yo estaba ese día. Escuché la pelea. Eulogio gritaba, lloraba, exigía respuestas, y después su voz se quebró. Hubo un disparo, solo uno. Ignacio salió de la biblioteca con sangre en las manos. Me ordenó que lo enterrara. Que nunca dijera nada. Me amenazó con matar a mi familia si hablaba. ¿Dónde lo enterró?» Ramón señaló hacia la oscuridad, hacia el pozo. «Ahí. Lo bajé con cuerdas, lo cubrí con piedras, y después sellé el pozo con esas maderas. Llevo 30 años cargando con ese secreto». Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía
y se recomponía al mismo tiempo. Su esposo no había muerto en Celaya. No había sido un accidente. Había sido asesinado por su propio tío. Y ella había criado a sus 5 hijos creyendo una mentira. «Necesito sacarlo de ahí», dijo con voz firme. «Es peligroso. El pozo es profundo y... no me importa. Es mi esposo, el padre de mis hijos. Merece un entierro digno». Ramón la miró largo rato. Finalmente asintió. «Te ayudaré, pero tiene que ser mañana con luz. Y hay algo más que debes saber». «¿Qué?». Cuando sellé el pozo, Ignacio bajó algo más. Una caja de metal. Dijo que contenía la verdad de los del castillo. Que si alguien la encontraba, destruiría a la familia para siempre. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué hay en esa caja? No lo sé. Pero si sacamos el cuerpo de Eulogio, también encontraremos esa caja. El amanecer llegó despacio, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Lucía no había dormido. Se había quedado sentada en el porche, mirando el pozo a la distancia, pensando en Eulogio, en cómo él había venido aquí buscando respuestas y había encontrado la muerte, en cómo ella ahora caminaba por el mismo sendero. Sus hijos despertaron uno por uno. María fue la primera, frotándose los ojos. «Mamá, ¿estuviste despierta toda la noche? Hay algo que necesito contarles», dijo Lucía. Los reunió en el patio. Ramón se había ido antes del amanecer, prometiendo volver al mediodía con cuerdas y herramientas. Lucía les contó todo. ¿Quién era realmente su padre? ¿Cómo había muerto? ¿Por qué estaban ahí? Diego golpeó la pared con el puño. Sofía lloró en silencio. Tomás abrazó a Carlitos, que no entendía bien, pero sentía el peso de la tristeza. María, la mayor, se quedó mirando el pozo con mandíbula tensa. «Vamos a sacarlo», dijo. «Vamos a darle el entierro que merece». Pasaron la mañana explorando la hacienda con nueva urgencia. En la biblioteca, Lucía encontró libros mohosos y estantes vacíos. Pero detrás de uno de los estantes, Diego descubrió una puerta oculta. Era pequeña, del tamaño de una alacena. Adentro había cajas de madera con documentos. Lucía sacó los papeles con manos temblorosas. Eran escrituras de propiedad, actas de nacimiento, fotografías amarillentas, y ahí, en una foto de 1982, vio a un niño de 2 años con ojos grandes y sonrisa tímida. Detrás de la foto, con letra elegante, decía «Eulogio hijo, cumpleaños número 2». Lucía presionó la fotografía contra su pecho y lloró. Lloró por el niño que perdió a sus padres, por el hombre que cargó ese dolor toda su vida, por los hijos que nunca conocieron la verdad. Cuando Ramón regresó al mediodía, traía cuerdas gruesas, poleas, guantes y una escalera de madera. También traía a otro hombre, más joven, con cara de pocos amigos. «Es mi sobrino, Julián», dijo Ramón. «Nos ayudará». Entre los 4 hombres, Ramón, Julián, Diego y un vecino que Ramón había convencido, comenzaron a quitar las maderas del pozo. El trabajo era lento, peligroso. Las tablas estaban hinchadas por la humedad y algunas se rompían apenas las tocaban. Tardaron 2 horas en abrir el pozo por completo. «Yo bajo», dijo Diego. «No», dijo Lucía. «Bajo yo. Es mi esposo». «Mamá». «Bajo yo». Ataron la cuerda alrededor de su cintura. Ramón y Julián sostenían el otro extremo. Lucía se sentó en el borde del pozo, las piernas colgando sobre el abismo oscuro. Podía oler la humedad, el moho, el olor dulzón de algo que llevaba mucho tiempo ahí abajo. «Con cuidado», dijo Ramón. Comenzó a descender. La pared del pozo estaba resbaladiza, cubierta de musgo. Sus manos buscaban puntos de apoyo en las piedras irregulares. La luz de arriba se hacía más pequeña con cada metro. Abajo todo era penumbra verde, húmeda, fría. Sus pies tocaron fondo. El suelo era blando, cubierto de tierra y escombros. La luz de su linterna iluminó el medallón primero. Lo recogió con dedos temblorosos. Era él, San Judas Tadeo. El nombre grabado, Eulogio. Después vio los huesos. Estaban parcialmente cubiertos por piedras y tierra, pero reconoció la forma de un cráneo, las costillas. Su esposo, aquí, todo este tiempo, y junto a los huesos, medio enterrada, vio una caja de metal.
Era del tamaño de una caja de zapatos, oxidada, pero intacta. Tenía un candado que se había corroído con los años. Lucía la tomó. Pesaba más de lo que esperaba. La metió en una bolsa de tela que había traído. Después, con todo el amor y el dolor del mundo, comenzó a recoger los huesos de Eulogio, colocándolos con cuidado en otra bolsa. ¡Ya está!, gritó hacia arriba. ¡Súbanme! Comenzaron a jalar la cuerda. Lucía subía lentamente, abrazando las bolsas contra su pecho. Cuando estaba a medio camino, escuchó un sonido que le heló la sangre. El motor de una camioneta. Voces, gritos. ¡Maldición!, oyó gritar a Ramón. ¡Son ellos! Lucía miró hacia arriba. Vio sombras moviéndose. Escuchó forcejeos. Un disparo al aire. Y después la cuerda que la sostenía comenzó a aflojarse. Estaba cayendo. Gritó, abrazó las bolsas, cerró los ojos y cayó en la oscuridad. Lucía no cayó hasta el fondo. La cuerda se había aflojado, no roto. Descendió 3 metros en caída libre antes de que la cuerda se tensara violentamente, arrancándole un grito de dolor. Quedó suspendida en la oscuridad del pozo, balanceándose, con las bolsas presionadas contra su pecho y el corazón golpeándole las costillas como un animal enjaulado. Arriba, el caos. «¡Suéltenla inmediatamente!», gritaba una voz que Lucía no reconocía. Voz de hombre, autoritaria, acostumbrada a dar órdenes. «No tenemos por qué obedecer nada». Esa era la voz de Diego, su hijo, llena de rabia juvenil. Un segundo disparo al aire. Lucía escuchó a Carlitos llorar. Sofía gritó su nombre. Y entonces escuchó algo que le congeló la sangre. El sonido de alguien siendo golpeado, un cuerpo cayendo al suelo. «¡Diego!», gritó María. «El siguiente disparo no será al aire», dijo la voz desconocida. «Suban a esa mujer. Ahora». La cuerda comenzó a moverse. Lucía subía, pero ya no con la suavidad de antes. La jalaban con prisa, sin cuidado. Su cuerpo golpeaba contra las paredes del pozo. Se raspó el codo. Se torció el tobillo, pero no soltó las bolsas. No soltaría a Eulogio. No otra vez. Cuando salió del pozo, 4 manos la agarraron con fuerza y la arrastraron por el suelo. Parpadeó contra la luz del sol. Tardó unos segundos en enfocar la vista, y cuando lo hizo, el mundo se hizo aún más oscuro. Había 3 camionetas negras estacionadas en el patio. 6 hombres, todos vestidos con camisas vaqueras y sombreros, todos armados. Ramón estaba arrodillado en el suelo con las manos en la nuca, sangrando de la boca. Julián estaba inconsciente junto a él. Diego tenía el labio partido y lo sostenían 2 hombres. María abrazaba a Sofía, Tomás y Carlitos contra ella, todos llorando, y frente a todos ellos, con botas de piel de víbora y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, estaba un hombre de unos 50 años, alto, de hombros anchos, con el rostro curtido por el sol y una cicatriz que le cruzaba desde la sien hasta la mandíbula. Llevaba un revólver en el cinturón y un anillo de oro con el escudo de armas de los del castillo. «Lucía Herrera», dijo, y su voz era suave como terciopelo y peligrosa como vidrio roto. «Qué placer conocerte al fin. Soy Rodrigo del Castillo, primo de Ignacio, y el verdadero dueño de esta tierra». Lucía intentó ponerse de pie. Uno de los hombres la empujó de vuelta al suelo. «Esta hacienda me pertenece», dijo Lucía escupiendo tierra. «Hay un testamento. Hay papeles». Rodrigo se rió. Era una risa fría, calculada. «Papeles. Qué inocente eres. Los papeles se queman. Los testamentos se impugnan. Las viudas pobres desaparecen. ¿Qué quiere de nosotros?». Rodrigo se acuclilló frente a ella. Olía a whisky caro y tabaco. Sus ojos eran del mismo color avellana que los de Eulogio, pero no había calidez en ellos, solo avaricia. «Quiero lo que bajaste de ese pozo», dijo. «La caja, ¿dónde está?». Lucía abrazó las bolsas con más fuerza. Rodrigo notó el gesto y sonrió más ampliamente. «Ah, la tienes. Muy bien, entrégamela y tal vez, solo tal vez, deje que tú y tus cachorros salgan vivos de aquí». «¿Por qué?», preguntó Lucía. «¿Qué hay en esa caja que vale más que 6 vidas?» «La verdad», dijo Rodrigo poniéndose de pie.
Una verdad que mi familia ha ocultado durante 3 generaciones. Una verdad que, si sale a la luz, nos quitaría todo. Las tierras, el nombre, el poder. Y yo no voy a permitirlo. Ramón escupió sangre. Cobarde. Siempre fuiste un cobarde, Rodrigo. Como tu padre. Como Ignacio. Rodrigo se volteó hacia él. Su rostro se transformó en una máscara de furia. Cruzó el patio en 3 zancadas y pateó a Ramón en las costillas. El viejo cayó de lado tosiendo, con las manos apretando su estómago. «Déjelo», gritó Lucía. Rodrigo la ignoró. Se agachó junto a Ramón, agarrándolo del cabello para levantarle la cabeza. Tú sabías dónde estaba enterrado el bastardo. Sabías del pozo y nunca dijiste nada. 30 años de silencio. ¿Y ahora qué? ¿Ahora te creces? ¿Ahora juegas al héroe? Alguien tenía que decir la verdad, jadeó Ramón. La verdad es lo que yo digo que es, replicó Rodrigo soltándolo. Se volvió hacia Lucía, extendió la mano. La caja, última oportunidad. Lucía miró a sus hijos. María la observaba con ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación. Diego, a pesar del labio partido y la cara hinchada, negaba con la cabeza. No se la des. Los pequeños lloraban aferrados unos a otros. Pensó en Eulogio, en cómo había venido aquí buscando justicia y había encontrado una tumba, en cómo ella había prometido darle un entierro digno, en cómo esa caja de metal pesada y oxidada contenía algo lo suficientemente importante como para que lo mataran por ello. No podía entregarla, no sin saber qué había dentro. No, dijo. El rostro de Rodrigo se endureció. Pésima decisión. Chasqueó los dedos. 2 de sus hombres agarraron a Diego y lo arrastraron hacia el pozo. El muchacho pateaba, gritaba, se retorcía, pero eran 2 contra 1 y ambos más grandes. «No, por favor», gritó Lucía intentando levantarse. Rodrigo la detuvo con una bota sobre su espalda, presionándola contra el suelo. «Es muy simple», dijo con voz calmada. «O me das la caja o tu hijo aprende a volar. ¿Cuánto crees que dure la caída? 3 segundos, 4. «Mamá, no se la des», gritó Diego, aunque su voz temblaba de miedo. Los hombres lo sostuvieron al borde del pozo. Sus pies colgaban sobre el abismo. Uno de ellos tenía un cuchillo en la garganta de Diego. 5, comenzó a contar Rodrigo. 4, 3. «Está bien», gritó Lucía. «Está bien, se la doy». Rodrigo sonrió, quitó la bota de su espalda. Lucía se incorporó despacio, con las manos temblorosas. Abrió una de las bolsas y sacó la caja de metal. Estaba fría, pesada, cubierta de óxido y tierra. El candado colgaba roto. Rodrigo la tomó con reverencia. Sus dedos acariciaron la superficie como si fuera algo sagrado. Abrió la tapa lentamente. Dentro había documentos. Muchos. Papeles amarillentos, fotografías viejas, un libro de contabilidad. Rodrigo los hojeó rápidamente. Su sonrisa se fue desvaneciendo, su rostro se puso pálido, y entonces, con un rugido de rabia, arrojó la caja al suelo. «¡Mentira! ¡Todo es mentira!». Lucía aprovechó la distracción. Los hombres que sostenían a Diego habían volteado a ver a su jefe. María también lo vio. En ese segundo de confusión, María corrió hacia el pozo y empujó a uno de los hombres. El tipo soltó a Diego, perdió el balance. Diego se aferró al borde del pozo. El hombre no tuvo tanta suerte. Cayó gritando. El grito duró 3 segundos que se sintieron eternos. Después, el sonido seco, terrible, del cuerpo golpeando el fondo. Todo estalló. Rodrigo sacó su revólver y disparó hacia María. La bala pasó rozando su hombro, arrancando un grito. Diego trepó fuera del pozo y se lanzó sobre el segundo hombre. Luchaban en el suelo, pateando tierra, golpeándose. Ramón, a pesar del dolor, gateó hacia la caja caída y comenzó a recoger los documentos. Lucía corrió hacia sus hijos pequeños. Tomás ya los estaba llevando hacia la casa. Sofía sangraba del brazo donde una bala había rozado. Carlitos lloraba sin parar. «¡Corran!», gritó Lucía. «¡Corran adentro y cierren la puerta!». Los otros hombres de Rodrigo sacaron sus armas. El patio se convirtió en un campo de batalla. Más disparos, gritos, el olor a pólvora mezclándose con el polvo.
Lucía vio a Rodrigo caminar hacia Ramón. El viejo intentaba ponerse de pie, abrazando los documentos contra su pecho. Rodrigo apuntó el revólver a su cabeza. «Deberías haberte quedado callado, viejo tonto. La verdad siempre sale a la luz», dijo Ramón, y le escupió a la cara. Rodrigo limpió la saliva con el dorso de la mano. Su dedo se tensó sobre el gatillo, y entonces Lucía hizo algo que ni ella misma esperaba. Agarró una piedra del suelo, una de las que habían sacado del pozo, y la arrojó con todas sus fuerzas. La piedra golpeó a Rodrigo en la sien. No fue suficiente para noquearlo, pero sí para aturdirlo. El disparo salió desviado, incrustándose en el suelo. Rodrigo se tambaleó. La sangre le corría por la cara. Se volteó hacia Lucía. Sus ojos ardían de odio. «Tú», gruñó, «tú vas a sufrir más que todos». Pero antes de que pudiera moverse, el sonido de sirenas llenó el aire. Sirenas de policía. Muchas. Acercándose rápido por el camino de terracería, Rodrigo maldijo. Miró a sus hombres. «Vámonos, ahora». «Pero los documentos», gritó uno de ellos. «Vámonos, maldita sea». Corrieron hacia las camionetas. Los motores rugieron. En 30 segundos desaparecieron en una nube de polvo, justo cuando 3 patrullas entraban derrapando al patio. Lucía cayó de rodillas. Temblaba de pies a cabeza. María corrió hacia ella, sangrando del hombro pero viva. Diego cojeaba pero estaba de pie. Los pequeños salieron llorando de la casa. Ramón seguía abrazando los documentos, con sangre en la boca, pero con una sonrisa triunfante. Del primer patrulla bajó un hombre en uniforme. Era joven, de unos 30 años, con rostro serio. «¿Lucía Herrera?», preguntó. Ella asintió sin voz. «Soy el sargento Maldonado. Recibimos una llamada anónima de que había disparos aquí. ¿Están bien?». Lucía miró a sus hijos, heridos, asustados, traumatizados, pero vivos. «Sí», susurró, «estamos vivos». El sargento vio los papeles en manos de Ramón. Vio la caja abierta, vio el pozo y escuchó los gemidos del hombre que había caído allá abajo. «Creo que van a tener que explicarme muchas cosas», dijo. Ramón se puso de pie con dificultad. Le entregó los documentos al sargento. «Todo lo que necesita saber está aquí. 30 años de secretos, 30 años de mentiras y la prueba de que los del castillo no son dueños de nada, porque todo», hizo una pausa dramática, «todo fue robado». El sargento abrió el primer documento. Sus ojos se fueron agrandando. Pasó al segundo, al tercero, y cuando llegó al libro de contabilidad, silbó suavemente. «Santo cielo, esto es explosivo». Lucía se acercó, todavía temblando. «¿Qué dice?». El sargento la miró. Había respeto en sus ojos. «Dice que la familia del castillo construyó su fortuna robando tierras a las comunidades indígenas en el siglo XIX. Dice que falsificaron escrituras, sobornaron jueces, asesinaron a quien se opusiera, y dice», tragó saliva, «dice que todavía lo siguen haciendo». Ramón asintió. «Por eso mataron a Eulogio, porque descubrió la verdad, porque iba a denunciarlos, y por eso Ignacio, en su lecho de muerte, dejó esta hacienda a Lucía, para que ella terminara lo que su esposo comenzó». El sol comenzaba a descender. Las sombras se alargaban sobre el patio. Lucía miró hacia el pozo donde había encontrado a Eulogio, donde un hombre yacía herido en el fondo, donde 3 décadas de secretos habían sido enterrados y ahora finalmente salían a la luz. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. El sargento cerró el libro de contabilidad. «Ahora ustedes vienen conmigo a declarar. Y yo tengo que hacer unas llamadas, porque si esto es verdad, la mitad de las tierras de Guanajuato van a tener que ser devueltas a sus verdaderos dueños». Esa noche, en la comandancia del pueblo más cercano, Lucía y sus hijos dieron sus testimonios. Les curaron las heridas, les dieron café caliente y cobijas. Los pequeños se quedaron dormidos en las sillas mientras María y Diego terminaban de explicar lo sucedido. Ramón también declaró. Confesó su participación en el entierro de Eulogio. Confesó 30 años de silencio comprado con amenazas. Confesó todo, y aunque sabía que podría ir a prisión, su rostro mostraba paz por primera vez en décadas.
Cuando terminaron eran casi las 3 de la madrugada. El sargento Maldonado le ofreció a Lucía llevarlos a un hotel, pero ella negó con la cabeza. «Volvemos a la hacienda. Es nuestra casa. Y tenemos un entierro que preparar». Regresaron al amanecer. El patio todavía mostraba las marcas de la batalla. Casquillos de bala, tierra removida, manchas de sangre. Pero también mostraba algo más. Los primeros rayos de sol iluminando el árbol de mezquite, haciendo que sus hojas plateadas brillaran como plata antigua. Lucía entró a la casa. Fue a la habitación que había elegido como suya. Puso la bolsa con los restos de Eulogio sobre la cama con reverencia. Después, cansada hasta los huesos, se sentó junto a la ventana y miró el amanecer. María entró sin hacer ruido. Se sentó junto a su madre. No dijeron nada. No necesitaban hacerlo. Cuando el sol estuvo completamente arriba, Lucía habló. «Vamos a enterrarlo bajo el árbol, donde pueda ver el cielo, donde pueda descansar». «Sí, mamá». Pero antes de que pudieran moverse, escucharon el sonido de una camioneta acercándose. María se tensó. «¿Rodrigo?». Lucía miró por la ventana. No era una camioneta negra, era blanca, y del lado de la puerta decía «Notaría Pública de León». Bajó un hombre con maletín. Era el mismo notario que había firmado la carta de herencia. Tocó la puerta con golpes firmes. Lucía abrió. «Señora Herrera», dijo el notario, «disculpe la hora temprana, pero necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre la hacienda, y sobre algo que don Ignacio me pidió que le entregara, solo si usted lograba abrir el pozo». Le extendió un sobre sellado. Lucía lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Dentro había una sola hoja escrita a mano con letra temblorosa. «Lucía, si estás leyendo esto, significa que encontraste a Eulogio. Significa que encontraste la verdad. Y significa que eres más valiente de lo que yo jamás fui. La caja contenía pruebas de nuestros crímenes. Pero hay más, mucho más. En el sótano de la hacienda, bajo la biblioteca, hay un túnel. Al final del túnel hay una habitación. Y en esa habitación está el resto. Todo el resto. Rodrigo lo sabe. Y vendrá a buscarlo. No dejes que lo encuentre. Porque si lo hace, nadie podrá detenerlo. Perdóname por lo que le hice a tu esposo. Perdóname por dejarte esta carga. Pero eres la única que puede terminar esto. La única con sangre del castillo y corazón puro. Ignacio». Lucía levantó la vista. El notario la observaba con expresión grave. «¿Sabía usted de esto?», preguntó ella. «No, solo sabía que debía entregarle ese sobre si», titubeó, «si usted abría el pozo». Don Ignacio fue muy específico. Lucía dobló la carta y la guardó en su bolsillo. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Un túnel bajo la biblioteca. Una habitación secreta. Más pruebas. Y Rodrigo, que ahora sabía que ella tenía acceso a todo, él volvería. Y cuando lo hiciera, no vendría solo. Vendría con más hombres, con más armas. Y esta vez, la policía tal vez no llegaría a tiempo. Miró a María, su hija, tan joven, tan fuerte. Después a Diego, que estaba escuchando desde la puerta con el rostro hinchado pero determinado, y a los pequeños, que dormían ajenos a los peligros que se cernían sobre ellos. «Necesito que lleves a tus hermanos al pueblo», le dijo a María. «Ahora, que se queden con el sargento Maldonado hasta que esto termine». «Mamá, no voy a dejarte sola. No estaré sola. Diego se queda conmigo. Y Ramón, pero los niños tienen que estar a salvo». María empezó a protestar, pero la mirada de su madre la detuvo. Era la mirada que decía que no había negociación posible. El notario carraspeó. «Señora, si necesita protección, puedo...». «Lo que necesito», lo interrumpió Lucía, «es que se vaya, ahora, antes de que alguien lo vea aquí». El hombre asintió, entendiendo. Se fue rápido, levantando polvo en su salida. Lucía cerró la puerta, apoyó la frente contra la madera vieja y respiró hondo. Cuando se volteó, Diego y María la miraban con ojos llenos de preguntas. «Hay un túnel», dijo simplemente, «y algo al final de ese túnel que Rodrigo quiere más que nada en el mundo. Vamos a encontrarlo y vamos a usarlo para destruirlo». Pero antes de que pudieran moverse, antes de que pudieran siquiera procesar sus palabras, el grito de Sofía los paralizó.
La niña estaba en la ventana, mirando hacia el camino. Su rostro estaba blanco como papel. «Mamá», susurró, «vienen. Son muchos. Y traen camiones grandes». Lucía corrió a la ventana. Su corazón se hundió. Por el camino de terracería venía una caravana. 6 camionetas, 2 camiones de carga. Y al frente, en una camioneta negra con ventanas polarizadas, estaba Rodrigo del Castillo. Pero no venían solos. Con ellos venían al menos 20 hombres, todos armados, y detrás de los camiones de carga, Lucía pudo ver algo que le heló la sangre. Excavadoras, máquinas de construcción, equipo pesado. Rodrigo no venía solo a buscar lo que había en el túnel. Venía a arrasar la hacienda entera hasta encontrarlo. «Dios mío», susurró María. «¿Qué vamos a hacer?» Lucía abrazó a sus hijos. Miró la hacienda que ahora era su hogar. Miró el pozo donde había encontrado a Eulogio y miró el sobre en su bolsillo con las últimas palabras de un hombre atormentado por la culpa. No podían huir. No había tiempo. No podían pelear. Eran 6 contra 20. Pero tal vez podían llegar al túnel primero. «María, lleva a los niños al sótano. Ahora», ordenó. «Diego, ven conmigo. Vamos a encontrar ese túnel antes que ellos». «Pero mamá, ahora». La caravana se acercaba. Lucía podía escuchar los motores como el rugido de bestias hambrientas. Corrió hacia la biblioteca. Diego la seguía. Sus manos temblaban mientras apartaban los estantes, buscando, palpando las paredes, buscando la entrada. Y afuera, las camionetas entraron al patio. Las puertas se abrieron. Rodrigo del Castillo bajó con una sonrisa en el rostro y un rifle en las manos. «Lucía», gritó, «sal, tenemos que hablar». Pero Lucía no salió, porque en ese momento sus dedos encontraron un ladrillo suelto en la pared. Lo empujó, y con un chasquido metálico, una sección completa de la pared comenzó a deslizarse hacia un lado, revelando escaleras de piedra que descendían hacia la oscuridad absoluta. El túnel. «Encontré algo», susurró Diego con voz temblorosa. «Mamá, aquí abajo hay luz. Alguien ha estado aquí. Recientemente». Lucía miró las escaleras. Después miró hacia la puerta, donde los pasos de Rodrigo y sus hombres se acercaban. No había vuelta atrás. Bajó el primer escalón hacia la oscuridad, y detrás de ella, la puerta de la hacienda explotó en pedazos. La oscuridad del túnel era absoluta y viva, como si tuviera peso propio. Lucía bajaba los escalones de piedra con una mano en la pared húmeda y la otra sosteniendo la linterna que temblaba tanto como su pulso. Detrás de ella, Diego arrastraba una viga de madera para bloquear la entrada en cuanto terminaran de bajar. Arriba, los gritos de Rodrigo resonaban como truenos. «Registren cada habitación, levanten cada tabla, tiene que estar aquí». Lucía contó 20 escalones antes de que sus pies tocaran suelo firme. El aire era denso, olía a tierra mojada y a algo más antiguo, casi mineral. Diego llegó detrás de ella jadeando, y entre los dos empujaron la viga para trabar la entrada. No los detendría mucho tiempo, pero era algo. «Mamá, mira». Diego apuntó hacia adelante. A unos 10 metros, colgando de un gancho oxidado, había una lámpara de petróleo. Estaba encendida. La llama bailaba suavemente, proyectando sombras alargadas sobre las paredes del túnel. Alguien había estado ahí, recientemente. «¿Quién prendió eso?», susurró Diego. «No lo sé, pero quien haya sido, sabía que íbamos a venir». Avanzaron por el túnel. Las paredes eran de piedra tallada, antiguas, del tiempo en que la hacienda se construyó. Había marcas en la piedra, símbolos que Lucía no reconocía. Cada 3 metros había otra lámpara encendida, marcando el camino como migas de pan en un cuento de hadas oscuro. El túnel giraba, bajaba más, se estrechaba. En algunos puntos tenían que agacharse para pasar. Diego golpeó su cabeza contra una viga baja y maldijo entre dientes. La linterna de Lucía iluminó algo en el suelo. Pisadas recientes en el polvo. Botas, grandes, de hombre. «Alguien estuvo aquí hace poco», dijo Diego, arrodillándose para examinarlas. «Estas huellas no tienen más de un día». Un estruendo llegó desde arriba.
Rodrigo y sus hombres estaban derribando puertas, volteando muebles. Lucía escuchó a María gritar. Su corazón se contrajo, pero no podía volver. No todavía. Primero necesitaba encontrar lo que Ignacio había escondido. Era su única carta para negociar. Siguieron adelante. El túnel se abrió en una caverna natural. Era más grande de lo que esperaban, con el techo perdiéndose en la oscuridad. Había formaciones de estalactitas colgando como dientes de piedra, y en el centro, tallada directamente en la roca viva, había una puerta de madera reforzada con hierro. Estaba entreabierta. Lucía y Diego intercambiaron miradas. Ella empujó la puerta con cuidado. Las bisagras chirriaron. La puerta se abrió revelando una habitación cuadrada, de unos 6 metros por lado. Las paredes estaban cubiertas de estantes, y en esos estantes había algo que Lucía nunca esperó ver: oro. Barras de oro apiladas como leños, docenas, tal vez cientos. Brillaban con luz propia bajo la iluminación de 6 lámparas que colgaban del techo, pero no era solo oro. Había también cajas de madera llenas de monedas antiguas, estatuas de plata, joyas envueltas en terciopelo podrido. Y en el centro de la habitación, sobre una mesa de roble, había una caja fuerte abierta. Diego dejó escapar un silbido bajo. «¡Santo cielo! Esto tiene que valer millones», completó Lucía, acercándose con piernas temblorosas. Tal vez decenas de millones. Pero había algo más. Sobre la mesa junto a la caja fuerte había papeles, muchos, escrituras de propiedad con sellos oficiales, títulos de tierras, documentos notariales y un libro de contabilidad enorme, abierto en una página que mostraba columnas de números y nombres. Lucía tomó el libro con manos temblorosas. Cada página era una lista de propiedades robadas, familias despojadas, pagos de sobornos. Había nombres de jueces, políticos, comandantes militares, fechas que se remontaban a 1853. Casi 2 siglos de crímenes documentados meticulosamente. «Esto no es solo la fortuna de los del castillo», murmuró Lucía. «Es la prueba de todo lo que hicieron para conseguirla». «¿Por qué Ignacio guardó todo esto?», preguntó Diego. «¿Por qué no lo destruyó?». «Porque era su seguro», dijo una voz desde la entrada. Lucía y Diego giraron de golpe. En la puerta, apoyado contra el marco con una mano presionando su costado ensangrentado, estaba Ramón. Se veía peor que antes, la cara hinchada, la camisa empapada de sangre, respirando con dificultad, pero sus ojos brillaban con claridad. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Lucía. «He conocido este túnel desde hace 30 años», dijo Ramón entrando despacio. «Yo ayudé a Ignacio a traer todo esto aquí, barra por barra, moneda por moneda. ¿De dónde sacaron todo esto?». Ramón se rió, pero fue una risa amarga que terminó en tos. «De los pueblos indígenas que despojaron, de las minas que robaron, de las familias que destruyeron. Los del castillo no construyeron una fortuna, la robaron, durante 5 generaciones. Y cuando el gobierno empezó a hacer auditorías en los años 80, Ignacio escondió la evidencia aquí. Pensó que nadie la encontraría jamás». Lucía hojeó más páginas del libro. Había listas de asesinatos, personas que se habían opuesto y que desaparecieron, fechas, lugares, métodos, todo documentado con precisión escalofriante. «¿Por qué lo escribieron todo?», preguntó Diego. «Es como firmar su propia sentencia de muerte». «Porque los del castillo son arrogantes», dijo Ramón. «Pensaban que estaban por encima de la ley, que nadie los tocaría jamás. Y durante casi 2 siglos tuvieron razón». Un estruendo enorme sacudió el túnel. Polvo cayó del techo. Rodrigo había encontrado la entrada y estaba usando algo pesado para derribar la barricada. «No tenemos mucho tiempo», dijo Ramón. «Rodrigo sabe lo que hay aquí. Su padre se lo contó en su lecho de muerte. Por eso vino con tanta gente, con maquinaria. Va a destruir la hacienda entera para llegar a esta habitación». «¿Y qué hacemos?», preguntó Lucía. «No podemos sacar todo esto, es demasiado». «No necesitas sacarlo todo», dijo Ramón. «Solo necesitas el libro. Y esto». Se acercó a la caja fuerte y sacó un sobre manila grande, sellado con lacre rojo. Se lo entregó a Lucía. «Esto es lo que realmente importa.
el testamento original del primer del castillo que llegó a México. Ahí dice que todas estas tierras fueron robadas a las comunidades originales y nombra a esas comunidades. Con este documento miles de familias pueden reclamar lo que les pertenece. Lucía tomó el sobre. Era más pesado de lo que esperaba. Podía sentir el peso de la historia, del dolor, de las vidas destruidas que contenía. Otro estruendo, más cercano. La barricada estaba cediendo. «Mamá, tenemos que irnos», dijo Diego. «¿Hay otra salida?», preguntó Lucía a Ramón. El viejo asintió. «Sí, al fondo, detrás de esos estantes, un túnel más pequeño que sale cerca del río, a 1 kilómetro de aquí. Pero tendrán que arrastrarse. Y yo», tosió Sangre, «yo no voy a lograrlo. No vamos a dejarte», dijo Lucía. «Sí vas a hacerlo», replicó Ramón con firmeza, «porque alguien tiene que quedarse para retrasarlos, y mi vida ya no vale nada. Pero ese sobre puede cambiar todo». «Ramón, escúchame», dijo el viejo agarrándola de los hombros con manos temblorosas. «Eulogio murió tratando de exponer la verdad. Tú tienes la oportunidad de terminar lo que él empezó. No la desperdicies por un viejo como yo». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Lucía. Diego también lloraba en silencio, pero sabían que Ramón tenía razón. Un último estruendo. La barricada cedió. Gritos, pasos corriendo por el túnel. «Vayan», ordenó Ramón, empujándolos hacia el fondo de la habitación. «Ahora». Diego corrió hacia los estantes y comenzó a moverlos. Detrás había un hueco en la pared, apenas lo suficientemente grande para que una persona pasara agachada. Lucía guardó el sobre dentro de su camisa, junto con el libro de contabilidad que apenas cabía. Miró a Ramón una última vez. «Gracias, por todo, por cuidar de Eulogio, por cuidarnos a nosotros». Ramón sonrió. Era una sonrisa de paz, de hombre que finalmente se ha liberado de un peso insoportable. «Llévale flores cuando esto termine, a su tumba, y dile que lo siento». Lucía asintió, sin poder hablar. Después se agachó y entró al túnel secundario. Diego la siguió. El túnel era angosto, bajo, oscuro. Tenían que arrastrarse sobre sus estómagos. La tierra estaba húmeda, fría. Lucía podía sentir raíces rozando su espalda, piedras afiladas cortando sus codos. Detrás de ellos, escucharon voces en la habitación del tesoro. «Maldición, aquí está todo», era la voz de Rodrigo llena de avaricia y triunfo. «Patrón, había alguien aquí. Mire, sangre fresca», dijo otro hombre. «Encuéntrenlos, revisen cada rincón. No pueden haber ido lejos». Después la voz de Ramón, cansada pero firme. «No van a encontrarlos, Rodrigo, ya se fueron. Y se llevaron lo único que realmente importa». «¿Qué? ¿Qué se llevaron?» la verdad que va a destruirte. Un disparo, único, final». Lucía apretó los dientes para no gritar. Siguió arrastrándose. Las lágrimas le nublaban la vista, pero no se detuvo. Diego lloraba detrás de ella, pero tampoco se detuvo. Ramón había dado su vida para darles tiempo. No iba a desperdiciarlo. El túnel parecía interminable. Sus brazos ardían, sus rodillas sangraban, pero seguía adelante, centímetro por centímetro, metro por metro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vio luz del día filtrándose por una grieta adelante. El túnel terminaba en una abertura cubierta por matorrales. Salió primero, jadeando, cubierta de tierra y sangre. Diego salió detrás, tosiendo. Estaban en una barranca junto al río. El agua corría rápida entre las rocas. A lo lejos podían ver el humo subiendo de la hacienda. Rodrigo había prendido fuego a algo. «¿Y ahora qué?», preguntó Diego, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lucía miró el sobre que llevaba pegado al pecho. Después miró hacia el pueblo más cercano, que según Ramón estaba río abajo a 3 kilómetros. «Ahora vamos a donde el sargento Maldonado. Le entregamos esto, y nos aseguramos de que Ramón no haya muerto en vano». Comenzaron a caminar siguiendo el río. El sol estaba alto, implacable. No tenían agua, no tenían comida, pero tenían la verdad, y la verdad pesaba más que todo el oro en esa habitación secreta. Caminaron durante 1 hora. Diego cojeaba de su tobillo lastimado.
Lucía sentía que sus piernas iban a ceder en cualquier momento, pero siguieron adelante. Fue Diego quien escuchó los motores primero. «Mamá, vehículos, adelante». Lucía miró hacia arriba. En el camino que cruzaba el río, había 3 camionetas negras, las mismas de Rodrigo, y junto a ellas hombres armados, esperando. «Nos encontraron», susurró Diego. «¿Cómo?» Rodrigo conoce esta tierra. Sabía a dónde salía el túnel. Las camionetas comenzaron a moverse hacia ellos. No había dónde correr. El río a un lado, acantilados al otro. Estaban atrapados. Lucía abrazó a Diego. Sintió el sobre presionado entre ellos. Había llegado tan lejos, había perdido tanto, y ahora, cuando estaba a punto de ganar, Rodrigo iba a arrebatárselo todo. Las camionetas se detuvieron a 20 metros. Las puertas se abrieron. Rodrigo bajó con una sonrisa victoriosa. Llevaba el rifle colgado del hombro. Sus hombres lo flanqueaban. «Lucía, Lucía», dijo, caminando hacia ella con pasos lentos, saboreando su victoria. «Te dije que no podías huir. Te dije que esta tierra es mía, y lo que está en esa tierra también es mío». Lucía dio un paso atrás. Sus talones tocaron el borde del río. El agua corría rápida, peligrosa. Se veía profunda. «Lo que tengo aquí», dijo sacando el sobre. «Esto no es tuyo, nunca fue tuyo. Es de las familias que tu apellido destruyó durante 2 siglos. Es basura», escupió Rodrigo. «Papel viejo que no significa nada. Dame eso, y tal vez deje que tú y tu hijo vivan». «No te creo». Rodrigo se encogió de hombros. «Entonces no me des el sobre. De todas formas voy a quitártelo. Muerta o viva, me da igual». Levantó el rifle. Apuntó a Lucía. Diego se puso frente a su madre. «Si le disparas, tendrás que dispararme a mí primero». «Arreglo fácil», dijo Rodrigo moviendo el cañón hacia Diego. Lucía cerró los ojos. Era el final. Después de todo lo que habían luchado, después de todo lo que habían perdido, iba a terminar aquí, en esta orilla desolada, sin justicia, sin redención. Escuchó el clic del seguro siendo liberado. Escuchó a Diego contener el aliento. Escuchó su propio corazón latir una última vez. Y entonces escuchó algo más. Sirenas. Muchas sirenas. Rodrigo giró la cabeza. Venían del camino. Una procesión de patrullas. 5, 6, 10. Más de las que el pueblo completo tenía. Y detrás de ellas, camionetas blancas con logos de la Fiscalía General del Estado. La caballería había llegado. Del primer patrulla bajó el sargento Maldonado, pero no estaba solo. Con él venía un hombre en traje gris, con placa dorada en el cinturón, fiscal, y detrás, soldados, del ejército. «Rodrigo del Castillo», gritó el fiscal con voz amplificada por un megáfono. «Está bajo arresto por múltiples cargos de homicidio, despojo, crimen organizado y amenazas. Baje el arma inmediatamente». Rodrigo miró a sus hombres. Ellos miraron las patrullas, los soldados, las armas apuntándolos. Lentamente comenzaron a soltar sus rifles. Rodrigo fue el último. Bajó el rifle con movimientos lentos, su rostro transformándose de victoria a furia contenida. Miró a Lucía con ojos llenos de veneno. «Esto no termina aquí», siseó. «Tengo abogados, tengo dinero, tengo poder. Voy a salir y cuando lo hagas, estarás en una celda», dijo el sargento Maldonado, acercándose para esposarlo. «Porque esa mujer que amenazaste hizo algo que ninguno de ustedes esperaba. Llamó a los federales y les contó todo». Lucía parpadeó confusa. Ella no había llamado a nadie, no había tenido tiempo. El sargento le guiñó un ojo. «Bueno, técnicamente fue su hija, María. La valiente jovencita se escapó de la hacienda mientras ustedes estaban en el túnel. Corrió 5 kilómetros hasta el pueblo. Llamó a mi comandancia. Le dimos acceso directo con el fiscal y ella les contó sobre los documentos, sobre el oro, sobre todo. El fiscal llegó en helicóptero con una orden de cateo firmada por un juez federal. Lucía sintió que sus piernas cedían. Diego la sostuvo. María, su hija, había salvado a todos. Rodrigo fue arrastrado hacia una patrulla, gritando, maldiciendo, prometiendo venganza. Sus hombres fueron arrestados uno por uno. El fiscal se acercó a Lucía.
Señora Herrera, voy a necesitar que venga conmigo. Tenemos que documentar todo. Los túneles, la habitación, los documentos. Y voy a necesitar su testimonio completo. Lucía asintió. Le entregó el sobre. El fiscal lo abrió con cuidado, leyó las primeras líneas del testamento original y su rostro se puso pálido. «Santo Dios», murmuró. Con esto podemos reescribir la historia de propiedad de medio Guanajuato». «Eso es lo que mi esposo quería», dijo Lucía con voz firme. «Por eso lo mataron. Por eso morimos nosotros, casi morimos, para que la verdad saliera a la luz». El fiscal cerró el sobre con reverencia. «La verdad salió, señora, y gracias a usted y a su familia, la justicia finalmente se hará». Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Lucía y sus hijos fueron llevados de regreso a la hacienda. Había policías por todas partes, acordonando la propiedad, fotografiando evidencia, catalogando todo. En el túnel habían encontrado el cuerpo de Ramón. Lucía pidió permiso para verlo. Lo habían cubierto con una manta. Lucía se arrodilló junto a él, le tomó la mano fría y le susurró: «Gracias, descansa en paz, tu deuda está pagada». María corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Sofía, Tomás y Carlitos también se aferraron a ella. Todos lloraban, de alivio, de tristeza, de agotamiento. «¿Se acabó, mamá?», preguntó Carlitos con voz pequeña. «¿Ya no vamos a tener miedo?». Lucía lo alzó, aunque ya estaba grande para eso. Lo abrazó fuerte. «Se acabó, mi amor. Ya no tenemos que tener miedo». Pero mientras decía esas palabras, mientras sostenía a su hijo y miraba la hacienda que ahora era realmente suya, vio algo que le heló la sangre. En la ventana de la biblioteca, en el segundo piso, había una sombra, la silueta de una persona. Mirándolos, parpadeó. La sombra desapareció. «Mamá», dijo María. «¿Qué pasa?». «Nada», mintió Lucía. «Solo estoy cansada». Pero cuando miró de nuevo hacia la ventana, la sombra había regresado, y esta vez pudo verla mejor. Era una mujer, con vestido largo, con el cabello recogido en un moño antiguo, y la mujer levantó una mano, como si estuviera saludando, o tal vez despidiéndose. Un policía pasó junto a Lucía. «Oiga, oficial», dijo ella, «¿hay alguien en el segundo piso?». «No, señora, revisamos toda la casa. No hay nadie». Lucía miró de nuevo hacia la ventana. La mujer seguía ahí, pero ahora sonreía, y en su otra mano sostenía algo, un niño, un bebé envuelto en mantas. Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones, porque reconoció a esa mujer. La había visto en las fotografías antiguas de la biblioteca. Esperanza Mendoza, la primera esposa de Eulogio, la madre que murió en el incendio. La mujer inclinó la cabeza en un gesto de gratitud. Después, ella y el niño comenzaron a desvanecerse como humo llevado por el viento. «Descansen», susurró Lucía. «Ya pueden descansar». Y cuando miró de nuevo, la ventana estaba vacía. Solo el reflejo del sol poniente brillaba en el vidrio roto. 3 semanas pasaron como un sueño confuso, donde el día y la noche se mezclaban en una procesión interminable de abogados, fiscales, periodistas y curiosos. La hacienda El Retiro, ese lugar que había sido un secreto enterrado durante 30 años, se convirtió de pronto en el centro de atención de todo Guanajuato. Las camionetas de noticias bloqueaban el camino de terracería. Los helicópteros sobrevolaban el techo. Los titulares gritaban desde cada periódico: «Familia del Castillo, 2 siglos de crímenes al descubierto. Viuda humilde destapa el mayor escándalo de tierras en la historia de México. Oro y sangre, la verdad oculta bajo Guanajuato». Pero dentro de la hacienda, Lucía y sus hijos vivían en una burbuja de silencio y dolor. Dormían poco, comían menos. Los pequeños tenían pesadillas. Diego despertaba gritando, reviviendo el momento en que estuvo al borde del pozo. María no soltaba a sus hermanos ni un segundo. Y Lucía pasaba las noches sentada junto a la ventana de su habitación, mirando hacia el árbol de mezquite donde pronto enterraría a Eulogio, preguntándose si todo esto había valido la pena.
El sargento Maldonado venía cada 2 días, siempre con noticias, siempre con más preguntas. Una mañana de principios de mayo, llegó con algo diferente en la mirada: esperanza. «Lucía, necesito que vengas conmigo al pueblo», dijo, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Hay alguien que quiere conocerte». «¿Quién?» «Representantes de 12 comunidades indígenas de Guanajuato. Leyeron sobre los documentos, sobre el testamento, y quieren agradecerte personalmente». Lucía se miró en el espejo roto del pasillo. Tenía ojeras profundas, el cabello desaliñado, la ropa sucia. No se sentía digna de que nadie le agradeciera nada. «No sé si pueda, sargento. Yo solo traté de sobrevivir. Y al sobrevivir, le devolviste la dignidad a miles de familias», dijo Maldonado con voz firme. «Por favor, solo 1 hora». María la convenció. Le prestó una blusa limpia, le cepilló el cabello, le puso un poco de color en las mejillas. Cuando Lucía se vio en el espejo, casi no se reconoció. La mujer que la miraba de vuelta tenía la misma edad, pero había envejecido décadas en semanas. Líneas nuevas alrededor de la boca, canas que no estaban ahí antes, ojos que habían visto demasiado. El pueblo más cercano, San Felipe, era pequeño, 2000 habitantes, una plaza con kiosco, una iglesia del siglo XVIII y 3 calles principales. El sargento la llevó al salón del ayuntamiento. Afuera había más gente de la que el pueblo podía contener: campesinos con sombreros de palma, mujeres con rebozos, ancianos con bastones, niños corriendo entre las piernas de los adultos. Cuando Lucía bajó de la patrulla, el murmullo cesó. Todos la miraban, y después, uno por uno, comenzaron a aplaudir. Primero despacio, con reverencia, después más fuerte, hasta que el sonido era ensordecedor, llenando la plaza, rebotando contra las paredes de adobe. Lucía sintió lágrimas quemándole los ojos. No se sentía digna de esto, de ninguno de esto. El presidente municipal, un hombre mayor con bigote canoso, salió del ayuntamiento para recibirla. «Señora Herrera, sea usted bienvenida. Pase, por favor. Hay mucha gente que quiere conocerla». Dentro del salón había una mesa larga con 12 personas sentadas. Eran representantes de las comunidades: náhuatl, otomí, chichimeca, purépecha. Algunos llevaban vestimenta tradicional, otros ropa de trabajo. Pero todos tenían la misma expresión en sus rostros: gratitud mezclada con dolor antiguo. Una mujer se puso de pie. Era de edad indefinida. Podría tener 40 o 60 años. Su rostro estaba curtido por el sol, pero sus ojos brillaban con inteligencia aguda. Vestía un huipil bordado con flores rojas y amarillas. «Mi nombre es Citlali Hernández», dijo con voz clara. «Soy representante de la comunidad náhuatl de Xichú. Mis abuelos nacieron en tierras que los del castillo nos robaron en 1892. Mi padre murió sin poder regresar a la tierra de sus ancestros, y yo pensé que moriría igual. Pero usted, señora Lucía, nos ha dado algo que creíamos perdido para siempre: esperanza». Las otras 11 personas asintieron. Uno por uno se pusieron de pie. Cada uno compartió su historia: tierras perdidas, familias desplazadas, generaciones viviendo en la pobreza, mientras los del castillo se enriquecían con lo robado. Un hombre mayor, con manos callosas de trabajador, habló con voz quebrada: «Mi nombre es Esteban Quirós. Mi bisabuelo fue asesinado por negarse a abandonar sus tierras. Lo colgaron del árbol más alto como advertencia. Tengo el acta de defunción que dice muerte accidental, pero todos sabíamos la verdad, y ahora, gracias a los documentos que usted encontró, podemos probarla». Cuando terminaron de hablar, Citlali se acercó a Lucía, tomó sus manos entre las suyas. «Sé que esto le costó mucho. Sé que perdió a su esposo, que casi pierde a sus hijos, pero quiero que sepa algo. Su dolor no fue en vano. Cada lágrima que derramó regó la semilla de la justicia, y esa semilla está creciendo». Lucía ya no podía contener el llanto. Se derrumbó en los brazos de Citlali. La mujer la sostuvo, murmurando palabras en náhuatl que Lucía no entendía, pero que sonaban como bendiciones antiguas. «No sé si hice lo correcto», sollozó Lucía.
Puse en peligro a mis hijos. Ramón murió. Eulogio murió hace tanto tiempo y yo ni siquiera lo supe. No sé si valió la pena. Citlali la apartó suavemente, mirándola a los ojos. ¿Valió la pena?, repitió. Mira alrededor. Mira cuántas familias están aquí. Cuántos niños que ahora van a crecer sabiendo que la justicia es posible. Cuántos ancianos que van a morir en paz sabiendo que sus tierras serán devueltas. Sí, Lucía, valió la pena. 1000 veces valió la pena. Esa noche, Lucía regresó a la hacienda más ligera, como si algo pesado que llevaba en el pecho se hubiera aflojado un poco. Sus hijos la esperaban con la cena lista: arroz, frijoles, tortillas hechas a mano. Comieron juntos en el patio, bajo las estrellas, sin hablar mucho, pero sintiendo que algo había cambiado. «Mamá», dijo Sofía, la de 14 años, «¿cuándo vamos a enterrar a papá?». Era la pregunta que todos habían evitado. Los restos de Eulogio seguían en la morgue del pueblo, esperando. El fiscal había dicho que podían reclamarlos en cualquier momento. Pero Lucía no había podido reunir el valor, porque una vez que lo enterraran, sería real, final, ya no habría vuelta atrás. «Pronto», prometió Lucía, «muy pronto». 2 días después, en un amanecer fresco de mayo, llegó la funeraria con 2 ataúdes. Uno contenía los restos de Eulogio, el otro los restos de Ramón Solís, cuya familia, una sobrina lejana que vivía en Querétaro, había autorizado que fuera enterrado en la hacienda. El padre Tomás, el sacerdote del pueblo, llegó con su estola morada y su misal gastado. Era un hombre joven, de no más de 35 años, con la cara amable de quien genuinamente se preocupa por su rebaño. «Señora Lucía», dijo tomando sus manos, «sé que este día es difícil, pero es necesario. Los muertos merecen descanso, y usted y su familia merecen paz». Habían cavado 2 tumbas bajo el árbol de mezquite. La tierra era dura, llena de piedras. Diego y otros hombres del pueblo que habían venido a ayudar tardaron todo un día en prepararlas. Ahora, en la luz dorada del amanecer, los 2 ataúdes descansaban junto a los agujeros. No hubo multitudes. Lucía no quería circo. Solo su familia, el sargento Maldonado, el padre Tomás, Citlali y algunos representantes de las comunidades, y Julián, el sobrino de Ramón que había ayudado aquel día terrible. El padre Tomás bendijo ambos ataúdes. Leyó del Evangelio de Juan. «En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto». Su voz era suave pero firme, llevada por el viento matutino. Cuando terminó, le cedió la palabra a Lucía. Ella se acercó al ataúd de Eulogio, puso su mano sobre la madera pulida y habló no solo a él, sino a todos los presentes. «Eulogio Herrera, o Eulogio del Castillo, como era tu verdadero nombre, no te conocí completo, no supe tu dolor, no entendí tus silencios, pero ahora sí, ahora sé que fuiste un niño que perdió todo, un hombre que cargó una verdad terrible y un esposo que me amó lo mejor que pudo con el corazón roto que tenía». Su voz se quebró. María se acercó y tomó su mano. Lucía respiró hondo y continuó. «Viniste a esta hacienda buscando respuestas, buscando justicia, y te mataron por eso. Pero tu muerte no fue en vano, porque planté semillas en mí sin saberlo, y esas semillas crecieron en nuestros hijos, y ahora la justicia que buscaste finalmente está floreciendo». Se arrodilló y besó el ataúd. Después se levantó y se dirigió al ataúd de Ramón. «Don Ramón, usted cargó con un secreto que lo comió vivo durante 30 años. Pero al final eligió la verdad, eligió la redención, y gracias a eso mi familia está viva. La verdad está libre. Y usted murió como un héroe». Julián, el sobrino de Ramón, sollozaba en silencio. Se acercó al ataúd y puso sobre él un sombrero vaquero viejo desgastado. «Era de mi tío», dijo con voz ronca. «Lo usó durante 50 años. Ahora puede descansar con él». Los ataúdes fueron bajados con cuerdas, despacio, con cuidado, cada uno en su tumba. Después comenzó el ritual antiguo de echar tierra. Cada persona tomó un puñado y lo dejó caer. El sonido de la tierra golpeando la madera era como un tambor lento,
marcando el final de algo y el comienzo de algo más. Cuando terminaron, había 2 montículos de tierra fresca bajo el árbol de mezquite. El padre Tomás rezó una última oración, y después Citlali se adelantó. Llevaba 2 cruces de madera que había tallado ella misma, decoradas con símbolos náhuatl. En nuestra tradición, explicó, creemos que los muertos caminan con nosotros, que nos guían desde el otro lado. Estas cruces llevan la bendición de nuestros ancestros, para que Eulogio y Ramón encuentren su camino a casa. Clavó las cruces en la tierra. En una decía, Eulogio del Castillo, hijo amado, esposo recordado, Padre eterno. En la otra, Ramón Solís, guardián de la verdad, descansa en paz. El sol había subido completamente cuando terminaron. La gente comenzó a dispersarse. El padre Tomás se despidió con una bendición. El sargento Maldonado prometió volver en unos días con noticias del juicio. Citlali abrazó a Lucía una última vez. La tierra los recibirá bien, dijo, y tú, hermana, has cumplido tu promesa. Cuando todos se fueron, solo quedó la familia Herrera. 5 huérfanos y una madre viuda, parados frente a 2 tumbas bajo un árbol antiguo. ¿Papá nos está viendo?, preguntó Carlitos con voz pequeña. Lucía lo alzó, aunque ya pesaba mucho. Sí, mi amor, nos está viendo, y está orgulloso. ¿Y ya no va a dolerle? Ya no, ahora está en paz. Pasaron el resto del día en silencio, cada uno procesando a su manera. Diego trabajó reparando el establo. María cocinó, porque cocinar la calmaba. Sofía escribió en su diario. Tomás y Carlitos jugaron cerca de las tumbas, como si mantener compañía a su padre. Al caer la noche, Lucía se sentó sola en el porche. La luna llena iluminaba el patio. Las sombras del mezquite se alargaban como dedos que acariciaban las tumbas. Y por primera vez en semanas, Lucía sintió algo parecido a la paz. Pero esa paz se rompió cuando escuchó el motor de una camioneta acercándose. Se puso de pie, tensa. ¿Rodrigo había salido bajo fianza? ¿Venían más hombres del cartel? Llamó a Diego. Él salió corriendo con un palo en la mano. La camioneta se detuvo. Era vieja, oxidada, nada parecido a los vehículos lujosos de Rodrigo. Del lado del conductor bajó un hombre. Era mayor de unos 60 años, con pelo completamente blanco y una manera de moverse que hablaba de dolor físico constante. «¿Señora Lucía Herrera?», preguntó con voz temblorosa. «¿Quién pregunta?». El hombre dio un paso hacia la luz. Lucía pudo ver su rostro claramente y sintió que el corazón le daba un vuelco, porque ese rostro se parecía a Eulogio. No exactamente igual, pero había algo en los ojos, en la forma de la mandíbula, en la manera en que ladeaba la cabeza. «Mi nombre es Gabriel del Castillo», dijo. Se le quebró la voz. «Soy el hermano de Eulogio». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el viento pareció detenerse. «¿Hermano?», susurró Lucía. Eulogio no tenía hermanos. Era hijo único. Gabriel negó con la cabeza. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Eso es lo que le dijeron. Eso es lo que me dijeron a mí. Pero es mentira, somos gemelos, idénticos. Nacimos la misma noche, pero Ignacio nos separó cuando teníamos 2 años. A él lo mandó con Ramón. A mí me mandó a un orfanato en Ciudad de México con otro nombre. He pasado 50 años buscándolo, y ahora miró hacia las tumbas bajo el árbol. Ahora llego demasiado tarde». Diego dejó caer el palo. María salió de la casa. Todos miraban a este hombre que era un fantasma del pasado. «¿Por qué?», preguntó Lucía. «¿Por qué los separaron?». Gabriel se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Porque gemelos complicaban la herencia. Ignacio no quería problemas legales, así que eliminó uno de los problemas. Me borró del registro, me dio un apellido falso, me condenó a crecer solo sin saber quién era realmente. Se acercó a las tumbas, se arrodilló frente a la de Eulogio, puso ambas manos sobre la tierra fresca. «Hermano», sollozó, perdóname por no encontrarte a tiempo, por no estar ahí cuando me necesitabas, por no poder salvarte». Su llanto era desgarrador, el llanto de un hombre que había perdido la mitad de sí mismo sin siquiera saberlo. Lucía se acercó despacio, puso una mano en el hombro de Gabriel.
¿Cómo se enteró? ¿Cómo nos encontró? Gabriel se limpió la cara. Sacó un sobre de su chamarra. Era viejo, amarillento. Hace 3 semanas recibí esto, en el orfanato donde crecí. El sobre tenía más de 30 años. Alguien lo había guardado todo este tiempo y decidió enviármelo ahora. Lucía tomó el sobre. Dentro había una carta escrita a mano. La caligrafía era temblorosa, de persona mayor o enferma. Reconoció la firma al final, Ignacio del Castillo. Leyó en voz alta: Gabriel, si estás leyendo esto, significa que finalmente la verdad salió a la luz. Significa que alguien tuvo el valor que yo nunca tuve. Eres hijo de mi hermano Eulogio y Esperanza. Tienes un gemelo. Su nombre también es Eulogio. Los separé porque era más fácil controlar uno que 2. He cargado con esa culpa toda mi vida. No espero perdón. No lo merezco. Pero tienes una familia, una cuñada llamada Lucía, sobrinos que llevan tu sangre. Ve con ellos y termina lo que yo no pude. Ser una familia de verdad. Ignacio. Cuando Lucía terminó de leer, levantó la vista. Gabriel la miraba con ojos que eran exactamente iguales a los de Eulogio. La misma forma, el mismo color, la misma tristeza antigua. No espero nada, dijo Gabriel. Solo quería conocerlos, saber que no estoy solo en el mundo. Y despedirme de mi hermano. María se adelantó. Era la más parecida a Eulogio de todos los hijos. Tenía sus ojos, su nariz, su manera de inclinar la cabeza cuando pensaba. Tío Gabriel, dijo con voz firme, no llegaste tarde, llegaste cuando tenías que llegar, y no estás solo, porque somos tu familia, y esta, señaló la hacienda, esta es tu casa también. Gabriel la miró sin comprender. Pero yo no, y eres hermano de mi padre, interrumpió María. Eso te hace familia, y la familia se cuida. Eso nos enseñó mamá. Lucía asintió. A pesar del cansancio, del dolor, de todo lo vivido, sintió que su corazón se expandía para hacer espacio para este hombre que era un espejo roto de Eulogio. María tiene razón. Quédate esta noche, o quédate para siempre, lo que necesites. Gabriel se derrumbó. Sus hombros temblaban. Sofía se acercó y lo abrazó. Después Tomás, después Carlitos, después Diego, y finalmente María y Lucía, todos abrazando a este hombre que era un pedazo recuperado de Eulogio. Esa noche, Gabriel compartió historias del orfanato, de cómo siempre sintió que faltaba algo, de cómo a veces se miraba al espejo y sentía que estaba viendo a otra persona, de cómo buscó durante décadas sin saber exactamente qué buscaba. Y la familia compartió historias de Eulogio, de cómo era callado pero amable, de cómo trabajaba duro pero siempre tenía tiempo para sus hijos, de cómo nunca hablaba de su pasado pero a veces despertaba llorando. Creo que en algún nivel te extrañaba, dijo Lucía. Creo que sabía que faltaba algo. Gabriel asintió. Yo también lo sentía. Toda mi vida sentí ese vacío. Y ahora sé por qué. Se quedaron despiertos hasta el amanecer, llenando los huecos, tejiendo una historia que había sido brutalmente cortada y ahora, finalmente, se reconstituía. Cuando el sol salió, Gabriel estaba dormido en el sillón, roncando suavemente. Los niños también dormían amontonados. Solo Lucía y María permanecían despiertas. ¿Hicimos lo correcto, mamá?, preguntó María. Invitarlo a quedarse. Lucía miró a Gabriel. En su sueño se veía en paz por primera vez probablemente en décadas. Sí, mija, hicimos lo correcto. Porque esta hacienda, este lugar que empezó como una maldición, se está convirtiendo en un hogar, en un refugio, en el lugar donde los rotos vienen a sanar. María recostó su cabeza en el hombro de su madre. Te amo, mamá. Eres la persona más fuerte que conozco. No me siento fuerte, pero lo eres. Porque sigues de pie. Porque sigues eligiendo el amor cuando sería más fácil elegir el odio. Lucía besó la cabeza de su hija. Aprendí de tu padre. Él sobrevivió lo imposible. Y nos enseñó sin palabras que siempre hay que levantarse una vez más. El día transcurrió lento, pacífico. Gabriel despertó y ayudó a Diego a reparar el techo del establo. María cocinó un guisado que alcanzó para todos.
Los niños jugaron en el patio, sus risas llenando el aire por primera vez en semanas. Al atardecer, Lucía caminó hacia las tumbas bajo el mezquite. Se arrodilló frente a la de Eulogio. «Vino tu hermano», le dijo al montículo de tierra. «Gabriel, es igualito a ti. Tiene tus ojos, tu sonrisa triste, y ahora es parte de nosotros. Espero que eso te haga feliz. Espero que donde estés, finalmente puedas descansar sabiendo que tu familia está completa». El viento sopló suave, moviendo las hojas del mezquite. Por un momento, Lucía juró que escuchó una voz en ese viento. Una voz que conocía bien. Una voz que decía, «Gracias». Se levantó con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa. Caminó de regreso a la casa donde su familia la esperaba. Su familia rota y remendada, herida pero sanando, pequeña pero completa. Y por primera vez desde que llegó a esta hacienda, Lucía sintió que realmente estaba en casa. Pero esa noche, cuando todos dormían, el teléfono de la casa sonó. Era tarde, demasiado tarde para llamadas normales. Lucía contestó con el corazón acelerado. «Bueno, señora Herrera, soy el fiscal Mendoza. Lamento llamar a esta hora, pero tengo noticias que no pueden esperar». «¿Qué pasó?» Una pausa, demasiado larga. Rodrigo del Castillo salió bajo fianza esta tarde. Un juez corrupto en León firmó los papeles. Está libre. Lucía sintió que el piso se abría bajo sus pies. «¿Cómo es posible? Tiene contactos, mucho dinero. Pero señora, tiene que escucharme. No creemos que vaya a huir. Creemos que va a volver por usted, por los documentos, por venganza». «¿Cuándo?» «Pronto. Muy pronto. Estoy enviando protección. Llegarán en 2 horas. Pero hasta entonces, escóndanse, cierren todo. Y si ve algo sospechoso, llame inmediatamente». El fiscal colgó. Lucía se quedó con el teléfono en la mano, mirando la oscuridad fuera de la ventana. Rodrigo estaba libre. Y venía por ellos. Lucía despertó a todos en silencio. No había tiempo para explicaciones largas. Solo palabras cortantes, urgentes. Rodrigo salió. «Viene para acá. Tenemos que prepararnos». Gabriel fue el primero en reaccionar. Se levantó del sillón donde dormía y caminó hacia la ventana, escudriñando la oscuridad con ojos entrenados por años de sobrevivir solo. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó con voz calmada que contrastaba con el pánico creciente. «2 horas antes de que llegue la protección. Pero Rodrigo podría estar aquí en cualquier momento». «Entonces no tenemos tiempo», dijo Gabriel volteándose hacia ellos. «Necesitamos un plan. Ahora». Diego ya estaba moviendo muebles contra la puerta principal. María reunía a los pequeños en la habitación más alejada de las ventanas. Sofía llenaba cubetas con agua, recordando algo que había leído sobre incendios. Todos se movían con la coordinación silenciosa de quienes ya han sobrevivido una pesadilla y no quieren repetirla. Gabriel tomó el control de manera natural. Había algo en él, una autoridad tranquila que venía de décadas resolviendo problemas solo. «Lucía, ¿qué armas hay en la casa?» «Solo herramientas, palas, picos, un hacha vieja en el establo». «Tráelas todas. Diego, ayúdame a revisar todas las entradas. Ventanas, puertas, cualquier lugar por donde puedan entrar. María, mantén a los niños juntos y prepara una ruta de escape por la cocina si es necesario». Trabajaron en la oscuridad, usando linternas solo cuando era absolutamente necesario. Lucía sentía que el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. Cada minuto que pasaba era un minuto menos de preparación. Cada crujido de la casa la hacía saltar. Habían pasado 40 minutos cuando Diego, que vigilaba desde la ventana del segundo piso, gritó: «¡Luces! ¡Vienen del camino!». Todos se congelaron. Lucía corrió escaleras arriba. Se asomó con cuidado. En la distancia, todavía a 1 kilómetro, vio las luces de varios vehículos acercándose. Muchos, demasiados. «Son al menos 5 camionetas», dijo Diego con voz temblorosa. «Mamá, ¿qué hacemos?». Gabriel apareció detrás de ellos. Miró por la ventana calculando. «No podemos pelear contra tantos. Tenemos que escondernos». «¿Dónde?», preguntó Lucía. «Ya revisaron toda la casa la última vez». «El túnel», dijo Gabriel. «El que usaste para escapar». «¿Sigue transitable?». Lucía negó con la cabeza.
Los federales lo sellaron como evidencia. Soldaron una reja de hierro en la entrada. Gabriel maldijo en voz baja. Después sus ojos se iluminaron. El pozo. ¿Qué tan profundo es? 10 metros. Pero es peligroso. Ya hubo un hombre que cayó ahí y... No vamos a caer. Vamos a escondernos. Hay un espacio en la pared, ¿verdad? Un nicho donde antes debió haber una bomba de agua o algo así. Lucía recordó. Sí, había visto algo así cuando bajó a buscar los restos de Eulogio. Un hueco en la pared de piedra, como una pequeña cueva, a unos 3 metros de profundidad. Es muy pequeño. No cabemos todos. No todos tenemos que escondernos ahí. Solo los niños y tú, Diego, María y yo nos quedaremos arriba. Si Rodrigo cree que la hacienda está vacía, tal vez se vaya. O tal vez nos mate, dijo María con voz firme. No voy a esconderme mientras ustedes arriesgan la vida. No es negociable, replicó Gabriel con tono que no admitía discusión. Los niños necesitan a alguien con ellos, y tu madre necesita ayuda para bajarlos. Las luces se acercaban. Ya estaban a medio kilómetro. Lucía podía escuchar los motores. No hay tiempo para discutir, dijo, tomando a Carlitos en brazos. Sofía, Tomás, vengan conmigo. Ahora. Corrieron hacia el patio. La noche era negra, sin luna, solo estrellas frías observando desde arriba. El pozo se abría como una boca hambrienta. Las maderas que lo cubrían habían sido retiradas por los investigadores y no las habían vuelto a poner. Gabriel ya había bajado la escalera de madera que usaron antes. Estaba apoyada contra la pared interior del pozo. No era segura, pero era lo único que tenían. Yo bajo primero, dijo Gabriel. Después me pasas a los niños. Bajó rápido, ágil a pesar de su edad. Lucía se asomó. Podía verlo apenas en la oscuridad, 3 metros abajo, de pie en el nicho de piedra que sobresalía de la pared. «Mándalos». Carlitos lloraba en silencio, temblando. Lucía lo besó en la frente. «Vas a estar bien, mi amor. Es como un juego de escondidas, pero tienes que estar muy callado. ¿Puedes hacer eso?» El niño asintió. Lucía lo bajó lo más que pudo, sosteniéndolo de las manos, después lo soltó. Gabriel lo atrapó. Después Sofía, que bajó sola pero con lágrimas rodando por sus mejillas. Después Tomás. Los motores estaban muy cerca. Podía ver las luces iluminando los árboles más allá del portón. «¡Tu turno!», gritó Gabriel. Lucía miró hacia la casa. Diego y María estaban en la puerta observando. «¡Mamá, vente!», gritó Diego. Pero antes de que pudiera moverse, los primeros vehículos entraron al patio. 4 camionetas negras con las luces altas encendidas, cegadoras. Se detuvieron formando un semicírculo, atrapando a Lucía entre ellas y el pozo. Las puertas se abrieron. Bajaron 8 hombres, todos armados, todos apuntando hacia ella, y después bajó Rodrigo. Llevaba vendajes en la cabeza donde la piedra lo había golpeado. Su rostro estaba hinchado, amoratado, pero su sonrisa era la misma, cruel, victoriosa. «Lucía», dijo, caminando hacia ella con pasos lentos. «Qué amable de tu parte esperarme despierta». Diego salió corriendo de la casa con un pico en las manos. Uno de los hombres de Rodrigo disparó al aire. Diego se detuvo en seco. «Un paso más y el siguiente disparo va a su cabeza», dijo Rodrigo sin voltear a verlo. «Diego, ¿verdad? El hijo mayor. El valiente. Suelta esa herramienta o voy a pintar el patio con los sesos de tu madre». Diego dejó caer el pico. Sus manos temblaban de impotencia. Rodrigo se detuvo a 2 metros de Lucía. La luz de las camionetas creaba sombras monstruosas en su rostro. «¿Sabes cuánto me costó salir?», preguntó con voz suave, casi conversacional. $200,000 en sobornos. 3 favores que voy a tener que pagar durante años. Todo por culpa tuya. Por culpa de una viuda pobre que no supo quedarse en su lugar. «Mi lugar es aquí», dijo Lucía con voz firme a pesar del miedo. «Esta hacienda es mía. Legal. El testamento», interrumpió Rodrigo. «Es papel mojado. Mi abuelo estaba senil cuando lo firmó. Cualquier juez lo anulará. No con las pruebas que ya están en manos de los federales. No con todo el país mirando». Rodrigo se rió. Fue una risa fría, sin humor. «¿El país? ¿Crees que al país le importa una viuda y sus 5 mocosos? Las noticias duran una semana. Después todos olvidan. Y cuando olviden,
Se acercó más. Voy a recuperar lo que es mío, esta tierra, este oro, este apellido, y voy a borrar a cualquiera que se interponga, incluyendo niños, dijo una voz desde la oscuridad. Todos se voltearon. De detrás del establo emergió Gabriel. Llevaba un rifle viejo, oxidado, que probablemente había encontrado en algún rincón olvidado, pero estaba apuntando directo a Rodrigo. «¿Quién demonios eres tú?», gruñó Rodrigo. «Soy Gabriel del Castillo, hermano gemelo de Eulogio, el hombre que tú y tu familia asesinaron». El rostro de Rodrigo palideció. Retrocedió un paso. «Eso es imposible. Eulogio no tenía hermanos. Tu bisabuelo nos separó cuando éramos bebés, pero aquí estoy, y no voy a dejar que lastimes a esta familia». Los hombres de Rodrigo movieron sus armas hacia Gabriel. 8 contra 1, pero Gabriel no bajó el rifle. «Dispárenme y él muere primero», dijo Gabriel. «Y créanme, tengo muy buena puntería». Nadie se movió. El silencio se estiró, tenso como alambre. Lucía podía escuchar su propio corazón latiendo como tambor de guerra. Rodrigo levantó una mano, ordenando a sus hombres que esperaran. «Eres un fantasma del pasado», dijo. «Un error que debió quedarse enterrado. Pero si quieres morir protegiendo a estas ratas, adelante. Solo hará mi trabajo más fácil». «No van a morir», dijo otra voz. Esta vez desde el camino. Todos voltearon. Lucía sintió que las lágrimas de alivio le quemaban los ojos. Era el sargento Maldonado, pero no venía solo. Detrás de él había 6 patrullas con las sirenas apagadas, pero las luces encendidas. Y detrás de las patrullas, 2 camiones militares. Soldados bajaron con rifles de asalto, formando un perímetro. «Rodrigo del Castillo», gritó Maldonado con megáfono. «Está violando su libertad bajo fianza, está en propiedad privada con intención criminal y está amenazando a testigos protegidos. Baje su arma y ordene a sus hombres que hagan lo mismo». Rodrigo miró alrededor. 8 contra 20. No había manera de ganar, pero el odio en sus ojos no disminuyó. «Esto no termina aquí», le sisió a Lucía. «Puedes esconderte detrás de policías y soldados, pero algún día bajarán la guardia, y ese día voy a destruirte». «No», dijo una voz nueva, amplificada también por megáfono. Del último vehículo bajó un hombre en traje oscuro. Era mayor, de unos 60 años, con cabello blanco y porte distinguido. Llevaba identificación colgando del cuello. «Fiscal General del Estado. Rodrigo del Castillo», dijo con voz que resonaba con autoridad absoluta. «Quedas arrestado por conspiración para asesinar, amenazas, violación de libertad condicional y...» hizo una pausa dramática. «por los asesinatos de Eulogio del Castillo Mendoza y Ramón Solís». Rodrigo se puso rígido. «No puedes probar nada». El fiscal sonrió. Fue una sonrisa pequeña, profesional, pero satisfecha. «Tu error fue hablar demasiado». La señora Herrera llevaba un micrófono. «Cada palabra que dijiste fue grabada y transmitida directamente a mi oficina, incluyendo tu confesión implícita sobre los asesinatos». Lucía se miró el pecho confundida. El sargento Maldonado le guiñó un ojo. Debió haberle colocado el micrófono cuando la visitó ese día, sin que ella se diera cuenta. «Protección preventiva». Rodrigo rugió de furia. Intentó sacar su arma. 3 soldados lo derribaron antes de que pudiera alcanzarla. Lo esposaron con violencia, sin cuidado. Sus hombres fueron arrestados uno por uno. Cuando finalmente subieron a Rodrigo a una patrulla, su rostro presionado contra el vidrio, miró a Lucía una última vez. Su boca formó palabras silenciosas. «Esto no termina». Pero Lucía solo levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. Sin miedo, sin arrepentimiento. Las patrullas se fueron. Los soldados se fueron. Solo quedaron el sargento Maldonado y el fiscal. «¿Los niños?», preguntó Maldonado. Lucía corrió al pozo. «Gabriel, ya se fueron. Suban». Uno por uno, los sacaron. Carlitos abrazó a su madre con tanta fuerza que le dolió. Sofía y Tomás temblaban, pero estaban enteros. Gabriel subió último, con el rifle viejo todavía en la mano. «Ese rifle ni siquiera tenía balas», confesó con una sonrisa cansada. «Lo encontré en el establo. Está vacío desde hace décadas».
Diego soltó una carcajada histérica. María se cubrió la boca. Y Lucía simplemente se sentó en el suelo del patio y lloró. Lloró de alivio, de agotamiento, de todo lo acumulado durante semanas. El fiscal se acercó a ella. Le ofreció una mano para levantarla. «Señora Herrera, quiero que sepa algo. Lo que hizo usted, lo que toda su familia hizo, va a cambiar este estado. Ya comenzaron las investigaciones. Ya hay 12 familias con reclamos legítimos de tierras. Y para fin de año, esperamos que sean cientos». «¿Y Rodrigo?», preguntó Lucía limpiándose las lágrimas. «Esta vez no hay juez corrupto que lo salve. Tenemos confesiones grabadas, pruebas físicas, testigos. Va a pasar el resto de su vida en prisión. Le doy mi palabra». Lucía asintió. Era suficiente. Por ahora era suficiente. El sargento Maldonado dejó 2 oficiales de guardia para el resto de la noche. Prometió volver por la mañana con más noticias. Después se fueron, dejando a la familia Herrera sola bajo las estrellas. Entraron a la casa en silencio. Nadie hablaba. No había palabras para lo que acababan de vivir. Se acomodaron en la sala todos juntos, sin querer separarse ni un metro. Lucía encendió velas. La luz suave bailaba en las paredes. Miró los rostros de sus hijos. Diego con labio partido, María con hombro vendado, Sofía con rasguños en los brazos, Tomás y Carlitos con ojeras de niños que han visto demasiado, y Gabriel, este hombre que había sido un extraño hace apenas días y ahora era familia. «Se acabó», dijo con voz firme. «De verdad se acabó». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Sofía. «Porque lo siento aquí». Lucía puso una mano sobre su corazón. «Eulogio puede descansar, Ramón puede descansar, y nosotros podemos empezar a vivir sin miedo». Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas, firmas de documentos, declaraciones oficiales, pero también fueron días de sanación. Gabriel se quedó. Se mudó a una de las habitaciones de la hacienda y comenzó a repararla como si hubiera vivido ahí toda su vida. Diego y él trabajaban juntos, reconstruyendo muros, reemplazando vigas podridas. María y Sofía pintaron las paredes con colores alegres: amarillo girasol, azul cielo, verde esperanza. 3 meses después, en una mañana fresca de agosto, Citlali y los representantes de las comunidades regresaron. Pero esta vez no venían solos. Venían con familias enteras, cientos de personas. «Señora Lucía», dijo Citlali con lágrimas en los ojos, «el tribunal falló a nuestro favor. Las primeras 83 familias van a recuperar sus tierras. Y todo es gracias a usted. Hubo una fiesta en el patio de la hacienda. Música de mariachi, comida tradicional, niños corriendo entre los adultos. Lucía miró todo desde el porche, con Gabriel de pie junto a ella. «Eulogio estaría orgulloso», dijo Gabriel con voz suave. «Sí», acordó Lucía. «Creo que sí». Esa noche, cuando todos se habían ido y la familia estaba reunida para cenar, Tomás hizo una pregunta. «Mamá, ¿qué vamos a hacer con toda esta tierra? Es demasiado grande para nosotros solos». Lucía había estado pensando en eso. Miró a sus hijos, después a Gabriel. «Vamos a compartirla. Vamos a crear una cooperativa. Familias que necesiten tierra para sembrar, para vivir, pueden venir aquí. Vamos a hacer de este lugar lo que debió ser siempre, un hogar para los que no tienen hogar». María sonrió. A papá le habría encantado eso. «A los 2 eulogios», añadió Gabriel, «a mi hermano y a nuestro padre». 6 meses después, la hacienda El Retiro era irreconocible. Había 15 familias viviendo en pequeñas casas construidas alrededor de la casa principal. Los campos que habían estado abandonados ahora crecían maíz, frijol, calabaza. Había un taller de carpintería donde Diego enseñaba su oficio, una escuela pequeña donde María daba clases a los niños más pequeños, un comedor comunitario donde Sofía ayudaba a cocinar, y bajo el árbol de mezquite, las 2 tumbas estaban siempre adornadas con flores frescas. Lucía las visitaba cada mañana, hablándole a Eulogio de todo lo que estaban construyendo, de sus nietos futuros que crecerían en tierra libre, de la justicia que finalmente, aunque tarde, había llegado. Una tarde de diciembre,
Mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y púrpura, Lucía se sentó bajo el árbol. Tenía 46 años, pero se sentía mayor. El cabello completamente gris ahora, arrugas profundas, manos callosas, pero también tenía paz, verdadera paz. Gabriel se sentó junto a ella. ¿En qué piensas? En el camino, dijo Lucía. En cómo todo empezó con una carta que no pedí, una herencia que no quería, y cómo eso nos trajo aquí, a este lugar, a esta familia, a esta vida. ¿Te arrepientes? Lucía pensó largo rato. Pensó en Ramón muerto, en las pesadillas de sus hijos, en los meses de terror, en todo lo que habían perdido. No, dijo finalmente, no me arrepiento, porque si no hubiera venido, estaríamos todavía limpiando casas ajenas, viviendo en 2 cuartos, sobreviviendo pero no viviendo. Y ahora, señaló alrededor, ahora tenemos propósito, tenemos familia, tenemos futuro. Gabriel asintió, miró las tumbas. Mi hermano eligió bien cuando te eligió a ti. Yo también lo elegí bien, respondió Lucía. Ambos lo hicimos. Esa noche hubo una cena comunitaria. 30 personas alrededor de mesas largas en el patio. Risas, historias, planes para la próxima temporada de siembra. Carlitos, ahora de 8 años, corría con otros 5 niños jugando a las escondidas. Sofía, de 15, coqueteaba tímidamente con el hijo mayor de una de las familias nuevas. Tomás mostraba con orgullo una mesa que había construido con Diego. Y María había traído a alguien. Un joven del pueblo vecino, maestro como ella, que la miraba como si fuera el sol y la luna juntos. Lucía observaba todo desde su lugar en la mesa. Gabriel levantó su vaso de agua. Un brindis, dijo, y todos se callaron. Por Eulogio y Ramón, por los que partieron para que nosotros pudiéramos estar aquí. Y por Lucía, la mujer más valiente que he conocido. ¡Por Lucía!, gritaron todos. Ella bajó la cabeza, avergonzada pero feliz. Cuando todos volvieron a sus conversaciones, sintió una mano en su hombro. Era Citlali, que había venido para la cena. El viento me trajo un mensaje, dijo la mujer con voz suave, de parte de aquellos que cruzaron al otro lado. ¿Qué mensaje? Que están en paz, que están orgullosos y que te dicen gracias. Lucía sintió lágrimas quemándole los ojos. Miró hacia el árbol de mezquite. Las velas que habían encendido en las tumbas parpadeaban suavemente. Y por un momento, solo un momento, juró que vio 2 figuras de pie junto al árbol. Un hombre joven con ojos tristes y sonrisa amable, y un hombre mayor con sombrero vaquero y manos trabajadoras. Ambos levantaron una mano en despedida. Ambos sonrieron, y después se desvanecieron como humo en el viento. Lucía levantó su propia mano. Una despedida final, un agradecimiento silencioso, una promesa de seguir adelante, porque eso era lo que los muertos querían de los vivos, que vivieran, que amaran, que construyeran algo hermoso sobre las ruinas del dolor. Y eso era exactamente lo que la familia Herrera estaba haciendo. La hacienda El Retiro, que había nacido del crimen y se había alimentado de sangre durante 2 siglos, finalmente se estaba convirtiendo en lo que su nombre siempre prometió: un retiro, un refugio, un lugar donde los rotos venían a sanar y los perdidos encontraban hogar. Y mientras las estrellas aparecían una por una en el cielo nocturno, mientras las risas